Bueno, mi nombre es Maribel Ramírez, soy interna universitaria de la Universidad Latina y hoy les voy a comentar del trastorno de hiperactividad y déficit atencional. Hiperactividad y déficit atencional por sus siglas, ¿verdad? TDAH. Vamos a comenzar. El contenido que vamos a revisar el día de hoy va a ser el concepto, la etiología, síntomas clínicos que son muy importantes, la evaluación y diagnóstico, el tratamiento y el abordaje. Para comenzar con un poquito de historia, este señor que tenemos por acá, que se llama Alexander Crichton, fue un médico escocés considerado junto con el francés Philippe Pinel uno de los padres de la psicopatología moderna. Fue el primer investigador en documentar los síntomas de un trastorno parecido al trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Crichton describe las características de este trastorno que incluían la falta de atención y la inquietud en los niños. También señaló que los niños afectados eran incapaces de prestar atención en la escuela, tal como lo mencionaba el doctor ahora, y sugirió que estos niños recibieran una educación especial. Él fue el primero que empezó a pedir la educación especial. También mencionó que los síntomas desaparecían por lo general cuando los pacientes llegaban a la edad adulta. Pero en 1902, este otro doctor, que era un médico pediatra y autor de numerosos textos médicos, se llama el doctor George Steele, publicó un artículo base de lo que luego se convirtió en el trastorno de hiperactividad, de déficit atencional con hiperactividad. Él hablaba acerca del desorden y las medicaciones que eran efectivas en este tipo de niños. Para continuar con un poquito de historia, aquí podemos ver en esta diapositiva, en 1930 aparece el concepto de síndrome de daño cerebral. Fue el primer concepto que se empezó a dar. Y el doctor Bragley informa de la mejoría de los síntomas con la medicación. En 1950 se empiezan a acuñar los términos de síndrome de daño cerebral y disfunción cerebral mínima, para luego llegar a finales de los 80, donde los investigadores cambiaron su enfoque lejos de la falta de atención e introdujeron la teoría de que el trastorno de déficit atencional estaba causada por el cerebro, por una traducción incorrecta de la información que recibía el niño. Finalmente, como vemos por acá, en la Asociación Americana de Pediatría cambió el nombre de trastorno a déficit de atención con hiperactividad, conocido hoy por sus siglas TDAH, como vemos acá. Por otro lado, la Asociación Médica Americana ha declarado que el TDAH es el trastorno más ampliamente investigado de la conducta y que la causa exacta sigue siendo desconocida. En el concepto, vamos a ver que el TDAH se caracteriza por un patrón persistente de la falta de atención, hiperactividad, impulsividad y necesidad de atención. Sin embargo, estos síntomas son propios de la edad de los chicos. Pero, entonces, ¿cómo los vamos a diferenciar? Bueno, es la intensidad, la frecuencia, la persistencia y la repercusión sobre el entorno lo que ayuda a diferenciarlo de lo propio de la edad. Eso es lo que nos va a diferenciar. En cuanto a lo que es la etiología, vamos a recordar que el TDAH es un trastorno conductual que es heterogéneo, que puede responder a múltiples etiologías posibles, como la genética, la influencia psicosocial, la dieta y los neuroquímicos que vamos a ver más adelante. Como vimos, la etiología del trastorno sigue siendo desconocida, pero hay factores asociados que otros, más asociados que otros, como estos que vamos a ver acá. Se mencionan en la literatura, pero aún no están probados. Se piensa que algunas deficiencias nutricionales, tanto en la madre como en el niño, como por ejemplo la falta de zinc, magnesio y comidas altas en azúcar, pueden contribuir con lo que es la etiología del mismo. También bajo peso al nacer, que se cree que es un factor de riesgo, pero continúa en estudio para determinar si es un factor causal. También se piensa en factores hereditarios, así que muy importante
que en la historia clínica pongamos atención, por ejemplo, cuando un papá dice, es que yo era así de pequeñito. Otras teorías en estudio son las variantes de los genes, que se piensa en que podría haber una duplicación de alguna de las bases genéticas en el ADN y que la expansión de estas causa los casos de del trastorno en los niños. Sin embargo, los investigadores que tratan todavía de encontrar la causa del 30% restante de estos casos considera al plomo uno de los principales sospechosos. ¿Por qué? Porque el plomo es una neurotoxina. Entonces, al estar presente en trazas de cosas como el suelo, el agua de beber, bisuterías para niños, en dulces importados y muchas veces en los mismos juguetes que los niños utilizan. Entonces, se cree que es parte de la etiología del trastorno. En lo que es neurobiología, vamos a ver que los transmisores afectados serán la dopamina y la noradrenalina, ya que ellos van a favorecer la atención, el enfoque, la organización de pensamiento y las acciones. En este trastorno habrá una reducción de la liberación tónica de la dopamina, lo cual va a llevar a un comportamiento desorganizado y una falta de atención e hiperactividad. ¿Okay? Aquí podemos aprender que los niños son más afectados que las niñas, esto en una proporción de 3 a 1, pero las niñas son menos diagnosticadas que los varones. Esto porque ellas presentan menos impulsividad y menos hiperactividad. Lo que ellas más presentan son la inatención, y esta será más notada en la edad escolar, a diferencia de los niños que se va a notar esa impulsividad desde que están en preescolar. En cuanto a los síntomas clínicos, son 3 principales: la inatención, la hiperactividad y el mixto combinado, que es la forma más común de presentación del trastorno. En cuanto a lo que tenemos de inatención, es la reducción de la habilidad para enfocar la atención en ciertas actividades, excepto en las que brindan placer. Tal y como vimos, esta se presenta más en niñas, aparece entre los 8 y 9 años de edad. Persiste por toda la vida. A veces parece no escuchar, siendo un motivo por el cual los padres acuden a la consulta. Presentan olvidos frecuentes en lo que es las tareas de la vida diaria y evitan tareas que requieran esfuerzo. Es muy común también en ellas, principalmente en las niñas, ¿verdad?, que pierdan objetos. En cuanto a la hiperactividad y la impulsividad, se ven a los 4 años y va a ir en aumento con la edad. En la adolescencia, estos disminuyen, pero se manifiesta por ejemplo, con uso de sustancias, drogadictas, conductas sexuales de riesgo, conducción temeraria, pierden como esa noción, ¿verdad?, de lo que es el peligro. En la niñez veremos que pasan con mucha inquietud constante, es decir, tienen dificultades para mantenerse sentados, no pueden jugar tranquilamente o hablan excesivamente y no dejan hablar a los demás. Los interrumpen, son de esos niños que cuando se hacen preguntas son los primeros que levantan la manita y ni siquiera terminan de escuchar lo que es la pregunta, sino que de una vez ellos hacen las respuestas, ¿verdad? Y las dicen además muy rápido. Esto por lo general serán los maestros quienes son los que le van a comentar a los padres qué es lo que está sucediendo con los niños. Este es un pequeño resumen de los síntomas que acabamos de comentar, ¿verdad? Un pequeño resumen de cuando son inatentos, hiperactivos o el trastorno combinado. El propósito de esta información que les estoy brindando en esta diapositiva es tener muy presente las repercusiones del trastorno desde la edad preescolar hasta que son adultos, ¿verdad? Como lo comentamos, tenemos ordenado aquí según cada etapa de la vida y vale la pena tenerlo presente a la hora de hacer nuestra evaluación clínica a estos pacientes. En cuanto a lo que es evaluación y diagnóstico, este se basa en diferentes aspectos y debe de estar presentes en 2 escenarios mínimo de la vida diaria, es decir, donde los chicos pasan la mayor parte de su tiempo, como son la escuela y el hogar. Por eso, para complementar el diagnóstico, la información escolar es sumamente importante.
En cuanto a la historia médica y familiar, los antecedentes heredofamiliares, la historia perinatal, la exposición a sustancias, patrones de alimentación y sueño también son muy importantes. Muy importante, ojo con esto, la historia de cardiopatía. No porque el trastorno se relacione con ellas, sino porque a la hora de pensar nosotros en un tratamiento, los psicoestimulantes pueden producir arritmias cardíacas, entre ellas la arritmia ventricular y causar muerte súbita. Por eso las imágenes acá de las arritmias más frecuentes. Aquí les dejo estas imágenes, ¿verdad? Para que lo recordemos siempre antes de medicar a los niños. Por esta razón, según la Academia Americana de Psiquiatría Infantil, debemos de mandar un electrocardiograma al paciente antes de medicarlo. Eso si tiene antecedentes heredofamiliares o antecedentes personales de cardiopatías. Con respecto a la historia psicosocial, la psicopatología parental nos explica la teoría del vínculo, es decir, cómo se relacionan los padres con los hijos. También es súper importante determinar cómo se lleva el niño con los hermanos y su entorno familiar en general. Por otro lado, se ha visto que las madres que han tenido un periodo de depresión en el embarazo, los niños cuando nacen son más propensos a presentar condiciones exteriorizantes como problemas de conducta y déficit atencional cuando estos están más grandes. En los criterios muy importantes del DSM-5, ¿verdad? Aquí se los dejo a manera de resumen, tanto en lo que se refiere a la inatención como a la hiperactividad e impulsividad, los cuales deben de estar presentes antes de los 12 años de edad, con una duración mayor o igual a 6 meses y además estar presente en 2 escenarios diferentes, tal y como lo habíamos comentado anteriormente. Esta diapositiva aquí viene detallado que nos plantea el trastorno de hiperactividad, de déficit atencional con hiperactividad, según cada síntoma en específico. Así vemos en esta diapositiva que nos habla del patrón persistente, lo que es la impulsividad, la inatención y cualquiera de los dos, el combinado. En esta diapositiva nos habla de la hiperactividad. Y en esta otra diapositiva vamos a repasar acerca de lo que es la impulsividad, que fue lo que les comenté en las diapositivas anteriores. En cuanto a lo que son comorbilidades, los trastornos que más frecuentemente coexisten con el trastorno de déficit atencional e hiperactividad son los trastornos disruptivos. Perdón. Que comprenden el trastorno negativista desafiante, el trastorno disocial y el trastorno explosivo intermitente. Estos son trastornos que con frecuencia significativa, tienen una frecuencia muy significativa, en la infancia y adolescencia, con una prevalencia aproximada del 4%. Y que en el caso de que los niños padecen este trastorno, la hiperactividad es el factor de riesgo más importante para la aparición de los trastornos de conducta de inicio temprano. Los patrones más relevantes, como podemos ver acá, ¿verdad?, son la agresividad, el oposicionismo y conductas antisociales, como agredir a personas, robar, mentir. Un estudio epidemiológico realizado por iStorm reveló que el 25% de los presos presentaron el diagnóstico del trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Siempre que haya problemas de conducta, tanto en casa como en el colegio, hay que intervenir con programas de modificación de conducta específicos. Abuso de sustancias tóxicas y lo demás, ¿verdad? Eso es parte de las comorbilidades que si no se trata el trastorno a tiempo, nos puede estar presentando. En cuanto al trastorno del estado de ánimo, principalmente lo que es ansiedad y depresión es lo que se nos va a presentar. Eso es sumamente importante. También tenemos trastornos del neurodesarrollo, como el síndrome de Tourette, que es un trastorno con inicio en la infancia y que se caracteriza por tics, movimientos o producciones vocales bruscos, repetitivos y estereotipados, y de carácter involuntario. Así es que son niños que probablemente los vamos a ver que en algún momento dicen malas palabras o reaccionan de una forma
pero eso es totalmente involuntario. Son tics motores y vocales de carácter crónico. Y la aparición de estos trastornos, de estos tics, son alrededor del 25 al 50% con estos niños con el trastorno de déficit atencional e hiperactividad. En cuanto a lo que es el tratamiento y el abordaje, es sumamente importante. La guía clínica para el trastorno de hiperactividad y déficit atencional, publicada en 1998, propone un tratamiento multimodal o multidisciplinario, es decir, integral, como tratamiento de elección. No van a ser los medicamentos, sino el multidisciplinario, adaptado a las necesidades del paciente y su familia. Y este tratamiento va a incluir entrenamiento a papás, que es la intervención familiar, intervención escolar, que estamos hablando de lo que es el psicopedagógico, y el tratamiento al niño, básicamente haciendo uso de procedimientos conductuales de autocontrol de la rabia y autoinstruccionales, o sea, a nivel psicológico. Y también el tratamiento farmacológico, que no deja de ser importante. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos dos grandes grupos de fármacos, que son los que vamos a ver aquí. Estos son los psicoestimulantes y los no estimulantes. Por el lado de los psicoestimulantes tenemos el metilfenidato, que es conocido como la Ritalina, y la disdexentamina. Esta no se maneja en Costa Rica porque son anfetaminas. Y los fármacos no estimulantes serían la atomoxetina, que es un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina, indicado exclusivamente para el tratamiento de este trastorno. En cuanto a lo que es la efectividad de los psicoestimulantes, es importante mencionar que el uso del tratamiento siempre lo vamos a empezar con los psicoestimulantes, debido a que tienen mayor efectividad en un 90% de los casos. En cuanto a la liberación inmediata, tenemos el metilfenidato, o sea, la Ritalina. Y en lo que es la liberación prolongada, tenemos el Concerta, que tiene el mismo principio activo, pero en una versión prolongada. La acción prolongada suele ser más cómoda para el niño y los padres, ya que es una sola toma en la mañana y listo. Los no estimulantes. La respuesta con los estimulantes, uno las ve entre 3 y 5 días de inicio del tratamiento, pero con los no estimulantes, esta puede tardar hasta 2 semanas o un mes. Por eso no son de elección. Usualmente son de segunda, ya que usualmente no empieza a ser efectivos dentro de lo que son las características del niño. Pueden presentar más resistencia, principalmente por los padres o por los efectos adversos importantes que tienen. El más usado en este caso sería la atomoxetina y se usa cuando se necesita una cobertura de 24 horas. Importante saber que la Ritalina cubre de 4 a 6 horas y el Concerta cubre 8 horas. En cuanto a lo que son los efectos adversos más comunes por los psicoestimulantes, tenemos la supresión del apetito, las molestias gástricas e insomnio, y siempre muy importante recordar las arritmias, por eso el corazoncito que otra vez se los puse ahí. Y de los no estimulantes, se puede haber un aumento en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. En cuanto a lo que es la Caja Costarricense del Seguro, se utiliza lo que es la Ritalina en presentación de tabletas de 10 miligramos. El efecto inicia de 20 a 60 minutos y dura de 3 a 5 horas, por lo que se administra 2 a 3 dosis repartidas a lo largo del día. Y la vida media es de 2 a 3 horas. Ojo, no se recomienda calcular la dosis según el peso, según la respuesta al medicamento. Así es como vamos a ir poniendo, digamos, la dosis al niño. Como guía general, suele haber una considerable reducción de los síntomas cuando la dosis está entre 0.3 y 0.6 miligramos kilogramos por día. En las guías clínicas de la CATRA, que está en la Alianza Canadiense de Recursos para el Trastorno de Déficit Atencional e Hiperactividad, deja saber que la Ritalina se recomienda para mayores de 6 años.
Según estas guías, uno debe empezar por un psicoestimulante de acción prolongada y que antes de avanzar a una segunda línea, como vemos acá, como la tamoxifen, se recomienda probar ambas clases de psicoestimulantes, es decir, Concerta y Ritalina, tanto en una acción prolongada como en una acción inmediata respectiva. En cuanto a los guías de la Asociación Americana de Psiquiatría, las recomendaciones en menores de 6 años es empezar con intervenciones no farmacológicas y empezar a medir riesgo-beneficio, incluyendo los efectos secundarios de los medicamentos si hubiera que utilizarlos. En cuanto a lo que son los diagnósticos diferenciales, hay una serie de desórdenes que pueden simular el trastorno, como trastornos neurológicos y el desarrollo, como problemas de aprendizaje, el autismo, la epilepsia y hasta secuelas de un trauma craneoencefálico e infecciones del sistema nervioso central, como una meningitis anterior. También el niño puede presentar como diagnóstico diferencial desórdenes emocionales como depresión, ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, problemas psicosociales o ambientales, problemas de abuso, exceso de castigo, problemas familiares. También dentro de lo que es metabólico pueden presentar, por ejemplo, problemas cuando hay escasez o deficiencia de hierro, ya que se cree que los niveles bajos de ferritina sérica proveen una normal neurotransmisión dopaminérgica. Por eso es tan importante el hierro en estos niños. También intoxicación por plomo, tal como lo vimos, trastornos del sueño y efectos secundarios de antihistamínicos. Así que la mayoría de estos trastornos pueden ser excluidos con una buena historia clínica completa y la exploración física también es súper importante. En cuanto a lo que son las conclusiones, bueno, vamos a determinar que el diagnóstico definitivamente es clínico. El tratamiento va a estar compuesto por psicoterapia, más o menos tratamiento farmacológico, eso es de valorar, y el trastorno que presenta más es un trastorno que presenta comorbilidad en un número importante de casos. Eso es sumamente importante tenerlo presente. El medicamento de elección siempre va a ser el metilfenidato, o sea, la Ritalina, y aunque existen otras alternativas. Ahora, no todo estudiante movido o despistado tiene el trastorno. Tenemos que ser muy audaces con esto. Existen condiciones agudas o crónicas, tanto médicas como mentales y psicosociales, que pueden simular el trastorno de déficit atencional e hiperactividad y se pueden presentar con la misma sintomatología. Se considera imprescindible para el abordaje del trastorno la necesidad de una cooperación entre padres, pacientes y escuela, siendo el profesional clínico una especie de coordinador. Importante valorar que es un trastorno crónico, el cual va a necesitar continuos planteamientos terapéuticos ante situaciones problemáticas. Por lo tanto, el plan terapéutico deberá individualizarse de acuerdo a los síntomas y a los objetivos concretos. Y este es un pequeño resumen que es importante que lo valoremos, ¿verdad? Y eso sería todo. Aquí están las bibliografías de las cuales saqué la información y muchas gracias.